Miriam, qué lindo verlos y estar aquí un ratito más compartiendo un sábado de iglesia. Bienvenidos a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la serie de Hechos. Quiero pedirles ahí si pueden abrir su Biblia en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Ya vamos bien adelantaditos en Hechos. Vamos progresando. Quiero darles un pequeño anuncio. ¿Se acuerdan que hemos estado orando por Elizabeth, la hija de Checho y Pau? Y está súper bien. Ya está respirando por sí solita. Fue muy bonito. Nos contaron Pau y Checho que ella misma se quitó el respirador. Entonces ahí va, gracias a Dios, está respirando, está súper bien, está progresando, está comiendo bastante. Pau está pudiendo darle lechita. Entonces damos gracias a Dios por eso. De verdad, sigamos orando, sigamos pendientes de ellos y estemos juntos también con ellos para acompañarlos, porque como Elizabeth nació antito, ¿verdad? Esto siempre se lo digo a todo el mundo. Ellos no hicieron baby shower ni nada, entonces todo lo de la bebé lo necesitan. Entonces estemos ahí atentos todos como familia para cualquier cosita que ella necesite. Podamos estar ahí para apoyar, para cuidar, para sostenerlos en lo que necesiten, ¿verdad? Entonces quería dar ese anuncio y quería pedirles que vayamos a Hechos capítulo 15, en donde vamos a estudiar este texto que es muy interesante, muy bonito y muy importante para la iglesia, para los cristianos de la época y también para nosotros. Vamos a ir a estudiar un momento clave para los gentiles, para los judíos, para la iglesia. Y le he llamado a este mensaje pásenla bien. Pásenla bien porque es una frase que se van a encontrar en el texto. Y le he llamado así porque el mensaje de lo que trata hoy trata acerca de que en estos primeros días del cristianismo y de la iglesia habían cristianos o habían personas que habían creído en Jesús, pero estaban en un dilema. Estaban en un dilema de si Jesús es suficiente para la salvación. Estaban en un dilema de saber si es Jesús más otras cosas lo que nos da la salvación, o Jesús es suficiente para tener salvación, ¿verdad? Yo no sé si usted ha ido a algún lugar, a alguna iglesia en algún momento o algún grupo donde usted le dicen, bueno, es Jesús, pero hay que hacer otras cosas para ser salvo. O hay que vestirse de esta forma, o hay que verse de esta forma, o hay que hablar de esta manera, ¿verdad? Entonces, ellos están aquí en un dilema en donde hay algunas personas que están promoviendo que para ser salvos hay que hacer varias cosas además de creer en Jesús. Entonces hoy nos vamos a encontrar en una discusión fuerte, seguramente bien candente, acerca de si esto es así o no, entre algunos apóstoles y entre unos judíos que estaban promoviendo algunas actividades. Entonces hoy vamos a ver temas interesantes. Vamos a hablar de la circuncisión, vamos a hablar de la ley de Moisés, vamos a hablar de la gracia, vamos a hablar de cómo viene la salvación a las personas y de esta discusión que hubo en ese momento en la iglesia. Entonces acompáñenme a leer todo el texto y después vamos a ir viendo 4 partes en las que está dividido este texto o esta situación, que podemos entenderla mejor dividiéndola en 4 partes. Dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto.
Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos: los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarles a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales: que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Señor, gracias por este texto que nos trae mucha luz en cuanto a tu salvación, que nos trae mucha verdad en cuanto a tu obra. Te pedimos que por favor esto quede grabado en nuestros corazones, que aprendamos profundamente de tu palabra y que podamos ponerla en práctica todos los días de nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos, todo lugar, Señor, en el que nosotros estemos. Te pido por favor que hables a nuestros corazones en este tiempo y que por favor tu verdad sea expuesta abiertamente con gracia y con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, les dije que habían 4 partes en las que podíamos dividir el texto, ¿verdad? La primera parte es cuando se da la controversia acerca de la circuncisión y la ley de Moisés. La segunda parte es lo que se le llama el concilio, ¿verdad? Que es la reunión
entre los ancianos y los apóstoles para determinar si lo que estaban diciendo estos fariseos es así o no. La tercera parte es la carta, ¿verdad? Y la cuarta parte es la entrega de la carta y la respuesta de los que habían escuchado la carta. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes. En la primera parte nos encontramos que dice el texto y trae una frase que es muy fuerte, muy fuerte. La frase que estaban diciendo algunos que llegaron de Judea, dice el versículo 1, es: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esta es una frase muy fuerte, porque está entonces diciendo que aquellos que están creyendo en el Señor Jesucristo, en Antioquía, en Listra, en Derbe, en todas las ciudades en donde Pablo anda, no son realmente salvos hasta que se circunciden. Está poniendo un elemento a la par de la obra de Cristo, de la fe en Jesucristo, la circuncisión, ¿verdad? Entonces es importante, ¿por qué? Porque esto no es solamente una frase, ¿verdad? Y puede decir, es una frase cualquiera, no, ¿verdad? Es una convicción que había en los corazones de algunas personas en la época. Es una convicción que no solamente es una convicción, ¿verdad? No solamente es una frase, no solamente es una convicción, sino que ahora al parecer se está convirtiendo en una enseñanza. Habían personas que están enseñando esto a otras personas, o sea, diciendo: si ustedes quieren ser salvos, crean en Jesús, pero se circuncidan, ¿verdad? Entonces se estaba enseñando esto. De hecho, el versículo 5 de esta misma porción dice: es necesario circuncidarlos, y agregan otra parte: y mandarles que guarden la ley de Dios. Entonces estamos poniendo dos elementos sobre la vida de las personas, que es circuncidarse y guardar la ley de Dios, a la misma altura de la fe en Jesucristo, para que las personas sean salvas. A estas personas que enseñaban esto se les llamaba judaizantes. Entonces, si ustedes están leyendo algún texto del Nuevo Testamento y ven la palabra judaizantes, o si escuchan eso, o si alguien lo dice, hay que entender que judaizante es todo aquel que propone las tradiciones judías a las personas como una forma de vivir para ser salvos, ¿verdad? Entonces ellos enseñaban que los nuevos creyentes tenían que meterse dentro de las creencias, dentro de las tradiciones y dentro de las leyes judías. Entonces por eso se les llama judaizantes, porque lo que hacían era judaizar a los nuevos creyentes, ¿verdad? Hacer que fueran como lo que hacían los judíos, ¿verdad? Entonces, en términos generales, lo que ellos dicen es: para ser salvos hay que creer en Jesús, porque eran creyentes en Jesús, eso es verdad, pero además tienen que circuncidarse y mantener la ley de Moisés. Y aquí vamos a hablar de esos dos puntos, ¿verdad? Creer en Jesús, una cuestión de fe, pero circuncidarse y mantener la ley son obras de la tradición judía. ¿Y a qué se refieren estas obras? La primera, la circuncisión. Bueno, la circuncisión era un rito físico y religioso que implica en los hombres quitar el prepucio de su pene, ¿verdad? Entonces, originalmente la tradición bíblica en el Antiguo Testamento nos muestra que esta era una señal del pacto de Dios con su pueblo. Entonces podemos ver en Génesis 17, versículo 11, que dice: serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esta será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces, esta es una señal que los varones cumplían, todos los varones israelitas debían ser circuncidados como una marca de que tenían una relación especial con Dios y que eran parte del pacto de Dios con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando acá? Le están diciendo a los nuevos creyentes gentiles que tienen que hacer lo mismo, que tienen que circuncidarse, que tienen que pasar por este momento doloroso para ser parte del pueblo, para ser salvos, para cumplir, ¿verdad?, con la salvación de Cristo. Y el segundo punto es mantener la ley de Moisés. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, es conocida también como la Torá, la ley de Dios. Si usted quiere saber más de esto, puede llevar el curso con Don Horacio, ¿verdad? Y ahí nos explica mucho. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es el conjunto de mandamientos y leyes que Dios le entregó a Moisés. Estos mandamientos y leyes entregadas, que las podemos encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que era lo que se leía todos los fines de semana en las sinagogas. Por eso es que al final del texto dice: eso se lee siempre,
¿verdad? Entonces no hay que reforzar esas cosas, eso se lee siempre. Y esto incluye algunas normas morales, atención a esto, algunas normas ceremoniales y algunas normas civiles, que lo que hacían era guiar la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero tenemos tres áreas: cuestiones morales, cuestiones civiles y cuestiones ceremoniales. Entonces nos topamos acá que estos judaizantes le dicen a los nuevos cristianos: ok, ustedes quieren ser salvos. Para ser salvos necesitan circuncidarse como todos los israelitas lo hemos hecho, y además mantener todas las leyes morales, ceremoniales y civiles que los judíos hemos seguido por tanto tiempo. Si no, ustedes no son salvos, ¿verdad? Entonces esa es la enseñanza que está llegando a oídos de los gentiles. Y entonces aparece Pablo y Bernabé y dice claramente que estos debatían y que no estaban de acuerdo con esa enseñanza. Y decían que no. Incluso ellos contaban acerca de la conversión de muchos gentiles en todas partes a las que ellos iban, y ninguno se había circuncidado y ninguno estaba siguiendo la ley. Lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo acá es: no son un toque, yo vi que todo el mundo se está convirtiendo. Yo vi a Dios salvando a todo el mundo, rescatando a todo el mundo, y yo no veía a nadie cumpliendo la tradición judía. Entonces Pablo, siendo judío, siendo celoso de la ley, está aquí oponiéndose a los fariseos, que eran colegas de él anteriormente, que estaban proponiendo que para ser salvos había que seguir la ley, ¿verdad? Yo creo que me encanta ver esto en Pablo, porque está convencido de algo que, si yo me pongo a los pies de él, yo digo: uy, sí, claro, sería difícil para mí, siendo ex fariseo, no pensar que tienen algo de razón. Pero Pablo está absolutamente convencido de que no importa ser circuncidado ni vivir bajo la ley de Moisés ahora en el nuevo pacto en Cristo. Y esto es algo que Pablo está tan convencido que prácticamente todas sus cartas lo dice. A todas las iglesias los enseña. A todos les dice. Por ejemplo, vemos en Gálatas capítulo 2 versículo 4. Dice: y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. De hecho, el capítulo 2 de Gálatas es maravilloso, porque Pablo expone a profundidad cómo fue todos sus argumentos acerca de la gracia que es suficiente, todos sus argumentos acerca de que la ley ya no importa, todos los argumentos de cuál era el propósito de la ley. Entonces Gálatas 2 es un capítulo maravilloso que les recomiendo que vayan a leer después de esa enseñanza, porque le va a traer mucho más luz de lo que está pasando aquí en el concilio. Entonces, de hecho, Pablo cuenta que las cosas que él vivió y que él dijo y que él enseñó acerca de la gracia en comparación con la ley. Entonces, ese es el primer momento que nos topamos. Una discusión, no en Jerusalén, sino en otros sectores donde había iglesia, entre fariseos y Pablo y Bernabé, o sea, figuras con mucha autoridad y mucho peso. Y unos están diciendo: tienen que circuncidarse para ser salvos, y Pablo y Bernabé, que están convirtiendo a todo el mundo, están diciendo: no, señor, yo he visto que todo el mundo se convierte y nadie se está circuncidando y nadie está bajo la ley de Moisés. Entonces pasa esto y dicen: mejor nos vamos para Jerusalén, nos reunimos con los apóstoles, nos reunimos con los ancianos y nos ponemos de acuerdo con esta situación, porque necesitamos saber cuál es la verdad de esto. Y aquí aparece la reunión de los apóstoles y los ancianos, versículo 6 al versículo 21, y empieza diciendo: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar el asunto. Y dice: después de mucho debate, después de estar discutiendo un buen rato, aparece el discurso de Pedro en el versículo 7. Nos vamos a topar después en el versículo, se me perdió, perdón, en el versículo 12, el discurso de Bernabé y de Pablo, y finalmente en el versículo 13, el discurso de Jacobo. Tres figuras muy importantes en la iglesia, con autoridad puesta por Cristo, para decir cuál es la posición del Señor Jesús acerca de esta discusión. Entonces, este Jacobo que aparece acá, no se acuerda que habían matado a un Jacobo, el hermano de Juan. Este es Jacobo, el hermano de Jesús, que sigue vivo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a Pedro, Pablo y Bernabé y Jacobo. Y obviamente tenemos a los demás apóstoles
que dice que están ahí presentes, y ancianos. Recordar que ya habían ancianos en las iglesias. La palabra ancianos son pastores. Entonces aquí se reunieron pastores de las iglesias junto con los apóstoles para poder tomar una decisión acerca de esto. ¿Okay? Entonces lo que vemos acá lo primero que vemos es el discurso de Pedro. Después de mucho debate aparece el discurso de Pedro, versículos 7 al 11. Y Pedro nos da cuatro argumentos para establecer su posición. Uno dice: yo mismo fui escogido para predicar a los gentiles y ellos creyeron. Primer punto. Segundo argumento: Dios conoce los corazones de los gentiles y les dio el Espíritu Santo como testigo de su salvación. Tercer argumento: no hay distinción entre ellos y nosotros. Y cuarto argumento: son purificados por la fe de sus corazones. Y Pedro termina con una pregunta: ¿por qué vamos a poner un peso tan pesado sobre estos nuevos creyentes que ni siquiera nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir o pudimos llevar? Entonces, de acuerdo a estas palabras de Pedro, ¿cómo podemos traducir estos argumentos de forma más sencilla? Pedro lo que está diciendo es: Dios, no yo. Dios fue el que me mandó a predicar a los gentiles. Empecemos por ahí. Es plan de Dios que los gentiles escucharan el mensaje. Recuerden, y aquí él está haciendo alusión al momento en que tiene el encuentro con Cornelio, donde Dios lo envía desde Jope, ¿verdad? Y se topa con Cornelio, lo manda a la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio, a Cornelio le había dicho, Dios le había dicho: mande a llamar a Pedro porque Pedro tiene algo que decirle a usted. Entonces Dios es el que planea este encuentro entre Pedro, que pensaba que el mensaje no era para los gentiles, y un gentil, para que el evangelio llegue a los gentiles. Eso es lo que está diciendo Pedro. Uno, esto es obra de Dios, no es obra de nosotros. Que los gentiles estén recibiendo el evangelio es porque Dios quiere. Entonces esa es la forma en la que Dios quiere, no la forma en la que los judíos quieren, ni la forma en la que nosotros queramos. Segundo punto, y para mí es casi que el más poderoso: Dios le ha dado el Espíritu Santo a los gentiles que se están convirtiendo. Y ese testimonio es suficiente para decir que ahí hay conversiones. Pedro está diciendo: si Dios está derramando el Espíritu Santo sobre la vida de estos, ¿cómo pueden ustedes decir que no son salvos? Si el sello de la salvación es el Espíritu Santo. Y estos no se están circuncidando, y estos no están cumpliendo la ley de Moisés, simplemente están creyendo y el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ellos. No están haciendo nada más, solo están creyendo. Ese es el segundo argumento, súper poderoso que está dando Pedro aquí. Tercero, Dios ha demostrado que no hay distinción por naciones para Él. O sea, Dios, por medio de llevar el mensaje a los gentiles y de derramar el Espíritu Santo en los gentiles, está diciendo: para mí todos son iguales. El que cree es de Cristo y el que no cree no es de Cristo. Pero no se trata de dónde nacieron, ni de vivir las tradiciones de donde nacieron. ¿Okay? Y el último elemento, o el cuarto argumento que dice él, es: ya ellos fueron purificados. Y esta palabra es muy importante. Ya ellos fueron purificados por su fe. ¿Qué quiere decir Pedro acá? Que los nuevos creyentes no tienen que purificarse con ritos, ni con ceremonias, ni con ningún sacrificio como lo tenían que hacer los judíos. Y eso es lo que establece la ley. La ley establece un montón de sacrificios para poder purificarse de sus pecados y de sus impurezas. Y aquí él está diciendo: ya ellos fueron purificados por su fe. No necesitan de ritos ceremoniales que nosotros estamos acostumbrados a hacer para vernos como puros delante de Dios. Entonces aquí Pedro dice: listo, no hay forma. No tiene sentido que ellos vengan a hacer ritos, no tiene sentido que ellos hagan sacrificios de purificación, porque vemos cuatro argumentos. Fue Dios el que mandó a predicarles, y fue Dios el que los mandó a escuchar. Es Dios el que está derramando el Espíritu Santo, es Dios el que ha demostrado que no hay distinción para Él, y es Dios el que está purificando sus corazones por medio de fe y no por medio de sacrificios.
Después de esto, se levanta Pablo y Bernabé y ellos dan sus argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos de dos misioneros que están en el campo y están diciendo: Santo, yo les voy a contar todo lo que está pasando. Y empiezan a relatar todas las señales y todos los prodigios que Dios está haciendo en todas las ciudades a las que ellos van, como evidencia de que la obra que está ocurriendo en medio de los gentiles es una obra de Dios y no de tradiciones ni de sacrificios. Entonces, Pablo y Bernabé están diciendo: nosotros vimos a gente creer, nosotros vimos a gente arrepentirse, nosotros vimos a gente volverse a Cristo, nosotros hemos visto a cojos caminar, nosotros hemos visto un montón de cosas. No nos pueden decir ahora que esa gente no está siendo rescatada por Dios. No pueden venir con sus argumentos de que, ay, es que como no se han circuncidado, Dios no está en medio de ellos y ellos no son el pueblo de Dios. Si nosotros con nuestros propios ojos estamos viendo lo que Dios está haciendo en ellos. Y termina la reunión en el concilio con el discurso de Jacobo. Versículo 13 al 21, y Jacobo declara: los gentiles son ahora un pueblo para su nombre. Los gentiles son ahora un pueblo para su nombre. Y me encanta lo que hace Jacobo y me encanta lo que pasa aquí. Porque Pedro explica lo que Dios está haciendo por medio de él y lo que él da testimonio de lo que ha pasado, de las verdades que le enseñó Cristo, del nuevo pacto. Luego vemos a Pablo hablar con ejemplos, con evidencias de lo que está pasando con sus propios ojos, y después vemos a Jacobo dar argumentos con la misma escritura. Y Jacobo dice: bueno, lo que está pasando ahora es lo que Dios había profetizado a través de Jeremías y a través de Amós, dos profetas que nos habían anunciado esto. Y dice el primer texto de Jeremías 12:15: después de que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión y los haré regresar a cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y Amós 9:12: para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Entonces, Jacobo lo que hace aquí es poner sobre la mesa estos dos argumentos poderosos que están basados en la escritura de los profetas, escrituras que los judaizantes conocían, ¿verdad? ¿Cuáles? Uno, la promesa de Dios de restaurar el tabernáculo de David, que esta promesa nosotros ahora la entendemos y la vemos claramente en la resurrección de Cristo. Y también vemos la aceptación del evangelio por parte de los judíos, ¿verdad? En el cumplimiento de este texto. Y lo otro que vemos es cuando dice en Amós que el resto de los hombres, aquí se está refiriendo a todos aquellos que no son judíos, el resto de los hombres busque al Señor. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que una vez que estos israelitas tienen su lugar en Cristo, también los gentiles tendrán la oportunidad de tener su lugar en Cristo. Ese es el argumento que Jacobo está diciendo acá. Y termina diciendo: basado en estas escrituras, yo opino que no debemos molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Que no debemos molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Lo único que creo que hay que decirles, dice Jacobo, es que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de la fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Y esto es muy importante, porque se acuerdan que habíamos hablado de leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Prácticamente aquí Jacobo lo que está diciendo es que las leyes morales, todo bien, pero que no les metamos las leyes civiles y ceremoniales que no tienen nada que ver ahora con el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, en el paganismo en donde estaban metidos los gentiles, ¿verdad? Culturalmente habían muchos sacrificios a ídolos, había mucha fornicación y desenfreno sexual como parte de la adoración a los dioses. Entonces aquí lo que está haciendo Jacobo es diciéndoles: absténganse de esas cosas, vivan para Cristo, no los vamos a molestar con nada de lo que dice la ley, ni circuncidarse, pero tengan mucho cuidado con estas cosas, porque eso es en lo que ustedes están más envueltos, porque eso es lo que hay ahí, y eso es nuestra ley,
lo dice, y yo creo que debe sostenerse como algo que no continúen haciendo o que no hagan, ¿verdad? Entonces, este es el final del concilio. Después de estos argumentos termina y lo que deciden es: mandemos una carta. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde queda la circuncisión y dónde queda la ley para los del nuevo pacto? Si aquí nos están dando argumentos de que no hay una necesidad de esto, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de estos dos elementos? Y esto es importante que lo conozcamos, porque lamentablemente hoy, 2024, siguen habiendo judaizantes en Costa Rica, ya no allá, que uno diría: tiene sentido, son de esa cultura, están ahí. No, hay judaizantes aquí. Hoy hay personas que dicen que hay que circuncidarse y hay que vivir bajo la ley. Entonces es importante para nosotros tratar de estudiar un poco qué es lo que dice todo el texto o todo el Nuevo Testamento acerca de la circuncisión y acerca de la ley de Moisés. ¿Cómo nos toca a nosotros interpretar eso hoy? Porque uno puede decir: entonces el Antiguo Testamento lo dejo botado, entonces el Pentateuco, donde están esas leyes, ni lo leo. O más bien uno puede decir: no, yo tengo que leerlo porque tengo que vivir de esa manera. Yo tengo que ir a matar palomas y hacer sacrificios de palomas. ¿Cómo? Sí. Aquí estamos bien, hay que subirse al techo nada más. Qué bueno. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de la circuncisión? Lo primero que podemos decir en términos generales es que adquiere un significado más espiritual que físico. ¿Ok? Y voy a hablar aquí 3 puntos. 1, Jesús y la circuncisión. Primer punto acerca de esto: Jesús mismo fue circuncidado. Jesús fue circuncidado al 8º día conforme a la ley judía. Ve lo que dice Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Entonces Jesús fue circuncidado. Okay. Sin embargo, durante el ministerio de Jesús, Jesús nunca se enfocó en la práctica de la circuncisión como un requisito para seguir a Dios, sino que para él los requisitos básicos para seguir a Dios eran la obediencia de corazón y la entrega de la vida misma a Dios. Obedecer a Dios y entregar la vida misma por Dios. Lo otro que vemos es las enseñanzas de Pablo, que nos hablan bastante de la circuncisión, principalmente en Romanos y en Gálatas. Él dice que la circuncisión física no es necesaria para la salvación y que lo que realmente importa es la circuncisión del corazón. ¿Okay? Lo que aquí está diciendo es que esa muestra externa del pacto ahora tiene que ser una muestra interna en el corazón. Y vea lo que dice Romanos 2, 28 al 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo enfatiza que la circuncisión es una cuestión interna ahora, del corazón, y que no es por apariencias, que ahora somos parte del pueblo. Pablo también dice que la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo y no por mantener la ley, incluida la circuncisión. Ve lo que dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Claro, lo está dejando Pablo. Y 6:15, Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo una vez más diciendo, si usted es circuncidado o no, no importa. Si usted está circuncidado, siga viviendo así. Si usted no se ha circuncidado, no se vaya a circuncidar, porque no es necesario. No es necesario. ¿Okay? Entonces aquí nos damos cuenta de que Pablo subraya o enfatiza en que la verdadera circuncisión es la que se realiza en el corazón y que es un símbolo de dejar el pecado y vivir para Dios.
¿verdad? Entonces aquí vemos que claramente este tema de la circuncisión ya no es relevante porque estamos hablando de una relación espiritual y no de un ritual que me hace a mí cristiano. ¿Ok? Entonces esto es bien importante. En resumen, lo que vemos en el Nuevo Testamento acerca del pacto con Cristo y la circuncisión es que ya no es un tema físico, sino que ahora es un tema espiritual del corazón, y que aunque era un símbolo muy importante en el Antiguo Testamento, con la llegada de Cristo y el nuevo pacto en Cristo, la transformación es interna. Y la fe es una cuestión interna y no una cuestión de rituales externos. ¿Ok? Segundo elemento, ahora sí, la ley de Moisés. Tal vez con el tema de la circuncisión hay menos tema en general, pero con la ley de Moisés hay más tema. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la ley? Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley. Del Mateo 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Esto es bien importante. Jesús destacó que Él vino a cumplir la ley al 100%, sin fallar en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto era importante para que Jesús fuera el Mesías. ¿Cómo el Mesías iba a fallar a la ley? A la primera ley establecida por Dios. No, Él tenía que cumplir absolutamente la ley, pero tenía un propósito. El propósito era mostrar que solo Él la puede cumplir al 100%. El propósito era mostrar que en Jesús está el cumplimiento de la ley, y el que cree en Cristo descansa en el cumplimiento de Jesucristo en la ley. Entonces Él destacó mucho y comprender cuál es el propósito que tiene la ley. Que el propósito de la ley es llevarnos a Dios, es encontrarnos con Dios. Dice Mateo 22:37 al 40. Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y después en Mateo 5, 6 y 7, cuando está dando el sermón del monte, Jesús redefine prácticamente toda la ley al nuevo estándar de la ley en Cristo. Que hay unas cosas que son mucho más difíciles de cumplir que la anterior ley, pero tienen un propósito, y Pablo lo explica mucho mejor. Y vemos acá, Pablo dice después, cuando explica y habla de la ley, dice que la ley no tiene la capacidad de salvar a las personas. Y esto aquí es el punto clave. Así como la circuncisión no demuestra que soy cristiano, la ley no tiene la capacidad de salvarnos, de rescatarnos, de justificarnos. No, sino que el propósito de la ley era revelar el pecado a las personas y mostrar la necesidad de un Salvador, que necesitamos a Cristo. Dice Romanos 3:20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y Gálatas 3:24: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, lo que hace la ley, y Pablo lo dice muy bien, es un tutor, es un guía, que lo que hace es guiar a las personas al darse cuenta de que no pueden cumplir la ley, de que no logran cumplir la ley, de que todo lo que Dios ha pedido no lo logran, y que por sus propias fuerzas no pueden ser santos ni justificados, nos llevan a decir: ¿y ahora qué hago? Y aparece Cristo. En Cristo somos justificados, perdonados, redimidos de esa ley que nosotros no pudimos cumplir. Entonces esta ley nos conduce a Cristo y nos trae la salvación en Cristo, no por llevar a cabo la ley. Entonces, claramente, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que por la fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de la ley somos salvos. ¿Ok? Ahora, como les decía ahora, hay elementos de la ley moral que aún en el Nuevo Testamento se nos dicen que hay que seguir cumpliendo. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no es algo que uno ya dice: ya yo no lo cumplo, ahora yo robo, ahora yo mato, ahora
yo cometo adulterio. No, estas leyes siguen prevaleciendo. ¿Qué no sigue prevaleciendo? Bueno, todas las leyes ceremoniales, todos los ritos, todos los sacrificios que eran muy específicos para el pueblo de Israel y que fueron cumplidos en Cristo como el perfecto sacrificio. Y usted lo puede ver esto en Hebreos capítulo 10, donde se explica claramente que todos los sacrificios son una sombra de lo que Cristo vendría a ser, ¿verdad? De que Él es el sacrificio perfecto. Entonces todos los sacrificios ya no tienen valor porque el sacrificio perfecto ahora es Cristo. Entonces ahí nos da claramente este elemento de que las leyes ceremoniales ya no tienen sentido para los nuevos cristianos. Y lo que nos enseña más bien es la libertad en Cristo, a tener libertad en Cristo. Y dice Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Pablo aquí en un contexto de judaizantes está diciendo, no vuelvan a esas cosas porque de eso nos hizo libre Cristo. No vuelvan a esas tradiciones, no vuelvan a esas leyes ceremoniales, no vuelvan a afligirse por qué comen, no vuelvan a afligirse por esas cosas externas. Ustedes ya son libres de eso, vivan como libres de eso, ¿verdad? Entonces, aquí la idea de esta libertad en Cristo es que aunque la ley nos muestra lo que es justo, el Espíritu Santo, por medio de la fe en Jesucristo que ahora tenemos en nosotros, es lo que nos capacita a nosotros ahora a vivir en justicia. ¿Ok? Entonces, en resumen, la ley de Moisés es vista como un conjunto de normas que cumplió su propósito en Cristo, quien la completó y la redimió. Y ahora la relación de los cristianos con la ley se basa en seguir los principios morales de Dios bajo el contexto de la gracia de Cristo y bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Okay? La gracia de Cristo y la guía del Espíritu Santo. Y ya no ese cumplimiento legalista que era el que los judaizantes tenían como práctica. Entonces, cierro el paréntesis de cómo interpretar la ley al día de hoy, cómo interpretar la circuncisión al día de hoy, para continuar con la carta que los hermanos mandan a los gentiles. Y es en los versículos 22 al 29, donde mandan una carta muy sencilla, ¿verdad? Primero la carta es como los atestados de quienes están mandando. Luego la otra parte de la carta es quiénes somos los que nos hemos reunido para conversar de este tema. Eso lo encontramos versículo 22, versículo 23, 23 y hasta el versículo 24. Dice, hemos oído que algunos de entre nosotros, y aquí con una frase importante dice, a quienes no autorizamos, maestros no autorizados por los ancianos ni por los apóstoles, los están inquietando y están perturbando sus almas. Nos pareció bien, dice la carta, que de común acuerdo escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y aquí otra vez habla de los atestados de Bernabé y Pablo, de Judas y Silas, y termina diciendo, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, ¿verdad? Las que vimos ahora: sacrificio a los ídolos, sangre y carne de animales que han sido estrangulados, y de fornicación. Si se guardan tales cosas, harán bien. Y termina con una frase muy bonita, que es la que yo dije, cuando lo leímos esto, yo dije, mira, no he visto que la Biblia decía eso en ninguna parte. Yo, pásenla bien. Pásenla bien. Es como la carta diciendo, tranquilos, pásenla bien. Qué bonito ese mensaje de los hermanos a todos los cristianos en todas las iglesias. Invitarlas a que en Cristo se la pasa bien. Que dejen de estar atados a ese yugo de las leyes, de las ceremonias, y pásenla bien en la libertad que Cristo les ha dado. Que hay una vida que en Cristo podemos disfrutar. Aclarar que esas cargas no tienen sentido para ellos. Disfruten a Cristo, vivan tranquilos, sean libres en Cristo. No se estresen por lo que dicen los legalistas fariseos. No están autorizados para enseñarles a ustedes esas cosas. Así que disfruten sin las cargas adicionales
que les están queriendo imponer. Pásenla bien, hermanos. Y yo creo que cuando yo veo esta carta y veo este texto, yo creo que es importante que haya una carta como a la iglesia moderna que tenga que ver con esto mismo. Porque lamentablemente hoy sigue siendo necesaria una carta que explique a la iglesia que debe volver a valorar y a recordar la libertad en Cristo y la salvación por gracia, y no por tradiciones de legalismo ni tradiciones judaizantes como la iglesia primitiva. Yo creo que todavía nosotros, elementos, enseñanzas, convicciones en nuestro corazón que dicen, es Cristo, pero hay que hacer esto otro. Es Jesucristo suficiente, pero hay que agregarle esta práctica, hay que agregarle esta forma de pensar. Y son prácticas, son tradiciones que se enfocan mucho más en los aspectos externos que en los aspectos internos del corazón. Y aquí voy a dar una lista de algunas que usted va a escuchar por ahí. Por ejemplo, el sabatismo. Hay iglesias que hoy enseñan que hay que guardar el sábado así como lo guardaban los judíos. Y si no, no sé, no estoy seguro de su salvación. Hay restricciones alimenticias. Si usted come esto o lo otro, usted no es salvo. Tercer punto, hay elementos, y esta es fuertísima, y yo he visto que pasa mucho más en las chicas, las mujeres la sufren más, el tema de la vestimenta. ¿De cuántas iglesias han tratado mal a un montón de muchachas, mujeres, señoras, niñas, por la vestimenta, por el maquillaje, por las joyas que andan, diciendo que no, esa persona no es salva por cómo se viste, esa persona no es cristiana por el maquillaje que anda puesto, esa persona no es cristiana por el jeans que anda puesto? También hay otros rituales y prácticas que se han convertido en elementos que la gente piensa que determinan la salvación, como el bautismo. Hay lugares en donde se enseña que el bautismo es un requisito de salvación, y no es así. La salvación es por fe en Jesucristo. Hay lugares donde son un poco más extremos y todavía obligan a cumplir normas específicas de la ley de Moisés, ¿verdad? O también, a veces, tenemos esta tendencia a condicionar la salvación por algunas conductas específicas, ¿verdad? Como por ejemplo, si usted no asiste a la iglesia, es un pecado mortal. Si usted no viene los sábados, ese fijo no va a ir al cielo. O también algunas iglesias que con intenciones de ser sanas también meten las patas en criterios de membresía. Y estas iglesias que tienen una membresía, que la membresía es una lista de requisitos para ser considerado miembro de esa iglesia, terminan metiendo las patas porque en la membresía meten un montón de cosas que equiparan la membresía con la salvación. Entonces, ser miembro de esa iglesia y cumplir todos estos requisitos es igual a ser salvo. Y si usted no está de acuerdo con alguno de nuestros requisitos como iglesia, yo dudo de su salvación. Y eso es muy preocupante, ¿verdad? Reglas estrictas acerca del comportamiento social también. Por ejemplo, hay pastores, líderes que limitan las relaciones personales. No, usted no puede hablar con esa persona porque los cristianos no hablamos con ese tipo de personas. No, usted no debería tener un trabajo secular. Usted debería dedicarse solo al ministerio. No, usted no debería salir con familiares que no sean creyentes. O la evaluación de la fe por obras y méritos, ¿verdad? Como, es que esa persona sí diezma, ese es un buen cristiano. Pero aquel otro que no da un 5, ese no, ni seguro ni me lo voy a topar en el cielo. O también la participación en actividades. No, es que aquel yo lo veo en todas las actividades, ese es un cristiano de verdad. Pero aquel otro que nunca va a ninguna actividad, que no ayuda, ese seguro ni cree en el Señor. Ese ni el Espíritu Santo tiene. Y así pensamos. Y tal vez no tan extremo, pero hay ahí vestigios en nuestra mente de esos pensamientos, como si estas prácticas tuvieran el valor espiritual de darnos la salvación.
Y claro, muchas de estas prácticas son importantes. Son importantes, es importante ofrendar, es importante participar en la iglesia, es importante tener límites con las personas que no son creyentes, es importante bautizarse, es importante descansar, eso es importante. Pero ninguna de esas cosas determina la salvación ni el mérito de Cristo. Usted no va a tener más mérito en el cielo por guardar el sábado o por no guardar el sábado, de acuerdo a la salvación. El mérito está en Cristo. Entonces, es muy peligroso desplazar la centralidad que tiene la gracia y la fe en Jesucristo como fundamento de la salvación con estas obras, volviendo a un modelo de iglesia de sacrificios y de legalismo como el de las enseñanzas judaizantes de la iglesia primitiva. Es muy peligroso eso. Y nosotros estamos en una línea fina donde hay que caminar guiados por el Espíritu Santo para ni andar haciendo loco y abusar de la gracia, ni para convertirnos en legalistas. Y ahí es donde tenemos que caminar pidiendo al Espíritu Santo. Y me encanta como Pablo lo explica mucho en la carta a Romanos, y capítulo 14 es un capítulo fundamental para poder comprender eso. Cómo el Espíritu Santo es el que guía al creyente en aquellas cosas que no sabemos si son pecado o no. Porque hay cosas que son claritas que son pecado, pero hay otras que no sabemos. Y en esas cosas el Espíritu Santo debe guiar a cada creyente. ¿Es pecado ponerme una shorta amarilla para predicar? Eso me tocará a mí con el Espíritu Santo, porque no lo dice en la Biblia en ninguna parte. ¿Ya? Entonces hay cosas así que a cada uno le toca ir viendo con el Señor. ¿Cuál es la respuesta de los hermanos gentiles a esta carta? ¿Cuál más? Dice, se regocijaron por el consuelo que les impartía esta carta. Reaccionaron con gozo al recibir la carta. Y dice que Judas y Silas se quedaron enseñándoles, confortándolos y exhortándolos un montón de tiempo más. Pero yo me pongo en el lugar de estos. Y que a mí, que yo soy gentil, que yo no soy judío, me digan hoy, Andrés, y ojo, estamos en 2024, 15 años después de que yo realmente le entregué mi vida al Señor, porque aquí este concilio ocurre aproximadamente 10 años después de que ya estaban habiendo gentiles creyendo en todas partes. O sea, 15 años después aparezca alguien a decirme, Andrés, ¿ya usted se circuncidó? Y yo, ¿qué le pasa a usted? Sí, es que usted no es salvo hasta que se circuncide. Y que yo no tengo una guía bíblica para decir, híjole, eso está feo, tengo que ir a cotizar esa carajada. La caja fijo no me lo hacen. Entonces, pero Andrés, usted sabe que también tiene que hacer algunos sacrificios. ¿Cómo? Y tiene que guardar la ley, y tiene que guardar el sábado, y tiene que vestirse de esta forma, y no puede comer sin lavarse las manos, y tiene que hacer todo lo que los judíos hacen. Y yo, híjole, está complicada la cosa. A mí no me dijeron eso cuando me enseñaron de Cristo. A mí quien me discipuló me dijo que era por fe. Porque ahora, 10 años después, me vienen a decir que tengo que hacer estas cosas. Yo no soy judío, no entiendo. Entonces imagínense estar en esta angustia, pensando y dudando de su salvación, diciendo, ¿será que de verdad yo no soy salvo? De verdad es una carga que perturba el alma. Que a uno le digan hoy, no, yo tengo una revelación en que ustedes no son salvos porque no tienen barba. Y ustedes no tengan la escritura para decir, Andrés sí está hablando tonteras. Pueden empezar a dudar. Las mujeres buscando cómo se hacen barba. Entonces imagínense el gozo que llega al corazón de los hermanos gentiles que dicen, ay, los apóstoles nos dijeron que no, que la enseñanza de Jesús es suficiente. Los apóstoles nos han recordado que nuestra fe está en el lugar correcto, que se trata de Cristo y nada más, que amamos a Jesús, vivimos por Jesús y caminamos en Jesús, y eso es suficiente.
en Costa Rica, en Indonesia, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en Israel, en cualquier idioma, en cualquier lengua, en cualquier etnia, en cualquier tribu. Jesús es suficiente. Y eso es lo que debemos predicar hasta los confines de la tierra. Y ayudarnos a que dejemos de cargarnos unos a otros con un yugo que ya no corresponde. Y también a guiar a muchas personas que conocemos de otras iglesias o que salieron lastimados de iglesias porque fueron muy groseros y conchos con el yugo que les pusieron de cumplir un montón de normas para ser miembros, para ser parte, para cumplir con un perfil, y olvidándose de que la centralidad era la gracia del Señor Jesucristo. Yo creo que a mí una de las cosas que más me carga como cristiano es que el ser humano es el que aleja a las personas de Cristo a veces. Es que el ser humano en la misma iglesia es el que espanta a las personas de Cristo. Y a veces pasa que a los nuevos creyentes, ya a las 3 semanas de venir a la iglesia, le estamos pidiendo que se comporten como creyentes de hace 20 años. Y yo creo que aquí tenemos que abrazarnos y llenarnos de amor para entender que el rol de cada cristiano es acompañar y guiar al cristiano a caminar como Cristo. Y que si alguien que conocemos vive de alguna forma que creemos que es algo, pero vive de alguna forma en la que creemos que algo no está bien, nuestro rol es enseñar que eso no está bien. Pero no podemos agarrarlo a biblazos, ni sacarlo del grupo, ni tratarlo mal, solamente porque va en su camino de parecerse cada vez más a Cristo, tal vez un poquito más atrás que nosotros. Y también entender la gran pregunta que hace Pedro: ¿por qué le estamos exigiendo a otros cumplir lo que ni nosotros hemos podido cumplir? Yo creo que cada uno tiene cosas con las que tiene que trabajar. Entonces, cuando nosotros queramos tirarle una piedra a otro, en vez de tirarle una piedra, démosle la mano, porque nosotros también tenemos algo en lo que hemos golpeado, en lo que hemos caído, en lo que hemos luchado. Y en vez de decir, ay, mira aquel, yo no puedo creer que sea cristiano y que diga malas palabras. Bueno, ¿por qué más bien no nos sentamos a hablar y a discipular y a acompañar y a preguntar y a amar? Entonces, ese es nuestro rol como cristianos. No es espantar a los cristianos, no es espantar a los nuevos creyentes, tampoco no decirles las cosas, es acompañarlos con amor y verdad, para que la misma palabra de Dios sea quien revele las cosas. Termino con esto. Hace uno de los pastores que a mí me discipula, se llama Denis, que fue quien nos casó, una vez nos enseñaba que él estaba discipulando una parejilla. Ellos tienen una iglesia en la playa. Entonces, esta parejilla, sin estar casados, llegaban a pasar los fines de semana esterillos. Obviamente dormían juntos, tenían relaciones sexuales, vivían como casados, sin estar casados, y empezaron a llegar a la iglesia de esterillos. Y empezaron a conocer del Señor, y en medio de eso, empezaron a discipularse con él. Empezó el muchacho a discipularse con él. Y conforme iba estudiando la palabra y estudiando la palabra, él nos contaba que él nunca le dijo nada acerca de lo de su noviazgo, sino que él se enfocó en discipular. Hasta que llegó un día, meses después, donde le dijo: pastor, una pregunta, ¿yo estoy mal si estoy durmiendo con mi novia? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Y ahí fue el momento en donde él aprovechó para llevarlo a la luz de la palabra y enseñarle eso. Ese es el trabajo. A veces nosotros queremos que el nuevo creyente le metamos toda la Biblia y que se la sepa el primer día y que ya no peque nunca más y que ya no vuelva a caer. No, hay que acompañarlo.
Si es un cristiano maduro, uno puede ser más frontal y decir, no sea tan carebarro, usted sabe las cosas. Pero cuando estamos hablando de alguien nuevo en la fe, como estos gentiles, había que abrazarlos, acompañarlos y guiarlos a vivir de acuerdo a la Escritura y a entender la fe en Cristo Jesús. Entonces hoy quiero animarlos a que no seamos judaizantes, porque yo creo que la mayoría de aquí ya conoce a Cristo. Si usted no lo conoce y está empezando a conocerlo, bueno, sepa que la carga que hay en usted sobre sus hombros no es la de cumplir todas estas cosas. Que el Señor dijo, mi yugo es ligero, y de verdad su yugo es ligero porque Él cumplió la ley. Y cree en Cristo como su Señor y Salvador, y eso es suficiente para ser rescatado de la maldad y de su pecado y del castigo de su pecado. Pero si usted ya es cristiano viejo, eche para su saco en no ser judaizante. Eche para su saco en tener gracia y misericordia. Eche para su saco en dejar de andar juzgando de ver lo que los demás hacen, porque deje de imponer a los demás lo que a veces nosotros ni siquiera podemos cumplir. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ayudar a otros a pasarla bien con Cristo, a dejar de ser tan conchos con el creyente que todavía no lo sabe todo, a dejar de ser tan conchos con aquel que es menos maduro que nosotros, a dejar de ser tan concho con aquel que con todas sus limitaciones está discipulando a otros y está diciendo, yo voy a enseñar de Cristo aunque aún no lo sepa todo. Y a veces somos muy conchos con ese, diciendo, ay, ¿cómo está enseñando si esto y lo otro? Y nosotros a veces no abrimos ni la boca para enseñar a los demás y nos creemos que tenemos la vida santa y perfecta, Señor. Que podamos amar a nuestros hermanos como eso, hermanos. Son hermanos en la fe. Son nuestros amigos, son nuestra familia. No podemos despedazarlos, Señor. Y lo hemos hecho mucho, perdón. Perdón por ser porque a veces somos los únicos en este universo que se cae uno de los de nosotros y en vez de levantarlo lo terminamos de hacer leña, Señor. Perdónanos por vivir de esa forma, por ser tan envidiosos a veces con el cristiano que está floreciendo y ver qué es lo malo que está haciendo. Perdónanos porque siempre juzgamos todo lo que vemos, porque tal vez no nos parece o no es la forma en la que nosotros nos lo enseñaron o la vivimos, y nos hemos convertido en unos criticones judaizantes. Perdónanos por ser así, y perdónanos porque a veces justificamos estas críticas porque pensamos que tenemos la razón. Señor, que seamos más de acompañar, abrazar y esperar el momento en que salga ese tema, que de andar hablando de lo que está mal del otro. Que seamos más de decir, voy a tomarme un café con el hermano que yo creo que está haciendo algo mal, en vez de solo decirle a mis hijos, a mi esposa, no vivan como este. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, porque somos tan fariseos, porque somos tan judaizantes a veces, y necesitamos comprender mejor tu gracia y comprender mejor la libertad en Cristo. Señor, yo quiero pasarla bien en el Evangelio. Yo quiero pasarla bien obedeciéndote. Yo quiero pasarla bien dando mi vida por ti. Pero también quiero que mis hermanos la pasen bien haciendo lo mismo. Perdóname, Señor, si los he tratado con desprecio, con orgullo, si los he mirado debajo del hombro porque tal vez no han caminado como yo pienso que deben caminar, si me he frustrado más de la cuenta. Perdóname, Jesús, porque ese trabajo no me toca a mí. Yo debo amar al prójimo, abrazar al prójimo, bendecir al prójimo y entregarle todo lo que me has entregado a mí. Y el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra que tenga que hacer en el corazón de cada uno. Ayúdame a caminar conforme a tu amor y a tu verdad, y no conforme
todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es mi Salvador, mi Redentor, y que es suficiente.